Dios les bendiga. Les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Queremos agradecer al hermano Saturnino González por proporcionar estos devocionales de la palabra de Dios, mensajes de aliento en estos tiempos que la humanidad está viviendo. Deseamos y oramos de todo corazón que usted sea bendecido, fortalecido con este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Voy a invitarle a que lea conmigo este pasaje breve que nos sirve de introducción para esta meditación. Se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Leemos los versículos 11 al 14. El médico Lucas, compañero del apóstol Pablo, escribe así. Lucas 7, 11 al 14. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Joven, a ti te digo, levántate. Este joven había muerto. En el momento en que le habla nuestro Señor Jesucristo, el joven estaba muerto. Pero cuando oyó la voz del Señor: joven, a ti te digo, levántate, este joven se incorporó. El joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Cómo se siente usted al final de este día sábado? ¿Muerto? ¿Muerto de cansancio? ¿Decaído? ¿Desanimado? ¿Fastidiado? ¿Deprimido? Cristo te dice: levántate. Esta sociedad es una sociedad iconoclasta. La palabra iconoclasta viene de la palabra ícono. Ícono quiere decir modelo, ejemplo a seguir. Iconoclasta quiere decir destrucción de ejemplos a seguir, destrucción de modelos a seguir. Una sociedad que no tiene modelos, una sociedad que no tiene ejemplos, una sociedad que no tiene ejemplos en los cuales la gente se ilusione por seguir. Esta sociedad pretende dar muchos valores, pero en realidad no da valores a seguir. Muchas veces esta sociedad pesimista contagia la mentalidad del cristiano. Y yo pregunto en esta tarde, ¿tenemos ilusiones? En esta situación de la pandemia, ¿tenemos ilusiones? ¿Hay esperanza? ¿Hay fe? ¿Podemos observar a través de la
A través de la penumbra, a través de las nubes de la amenaza pandémica, podemos ver más allá. ¿Cómo se siente usted? ¿Todavía hay ilusiones para usted? ¿O está atormentado por el temor, por la duda, por la incertidumbre? Quiero decirle que, aún en medio de esta situación, la invitación de Cristo a través de su palabra sigue valiendo. Pedro nos invita a la superación. En su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 11, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, dice así el apóstol: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a explicar algo sobre este primer versículo. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nuestra vida. Bueno, eso no hay manera, no hay otra forma de explicar a las cosas que pertenecen a esta vida. Pero cuando dice y a la piedad, la piedad es la capacidad para poder en práctica, para poder ejercitar todo consejo divino. Y dice que la vida y esta capacidad de poner en práctica todo consejo divino nos han sido dadas por Dios, es decir, por su divino poder mediante Cristo Jesús, porque dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El que nos llamó por su gloria y excelencia es Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, dice el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? A través de Cristo Jesús hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Y estas grandísimas y preciosísimas promesas nos permiten huir de la corrupción que hay en este mundo. Corrupción que es como una consecuencia de la concupiscencia que hay en la sociedad. Pero gracias a Cristo Jesús podemos abandonar esto. ¿Y cómo caminar? Siguiendo las preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Muy bien. El apóstol Pedro nos invita a un desarrollo, a una superación. Versículo 5 en adelante dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. ¿Tienes fe? Muy bien, añádale excelencia. Da lo mejor de ti. A la excelencia, añádale conocimiento. No te quedes en lo mejor, yo hago todo. No, añádale conocimiento. Y este conocimiento lo vas a ir adquiriendo a través de tu vida. Todos los días de tu vida puedes adquirir conocimiento de Cristo, de nuestro Padre Celestial y del Santo Espíritu, de su palabra, a través de su palabra. Del conocimiento puedes adquirir dominio propio, dominar el miedo,
dominar la desesperación, dominar la angustia, muchas cosas que asolan al ser humano. Del dominio propio podremos pasar a la paciencia. De la paciencia podemos adquirir la piedad, como dijimos, que es la capacidad de poner en práctica todo consejo divino. De la piedad podemos pasar al afecto fraternal y al afecto fraternal al amor. Cuando hacemos este ejercicio de superación, hay una promesa. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Estas cualidades que debemos desarrollar en nosotros, esta vida de superación espiritual, impedirá que estemos ociosos, es decir, sin producción, sin trabajar, ni sin fruto, es decir, nos impedirá estar sin resultados. Al contrario, vamos a tener resultados, vamos a tener actividades en que desempeñarnos. Si adquirimos este espíritu de superación. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quien no mantiene esta superación, quien no se supera en el aspecto espiritual, la vista se le acorta, llega a la ceguera y finalmente olvida la purificación de sus antiguos pecados. La exhortación en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad firme hacer vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La única manera de no caer, la única manera de seguir adelante, ser capaces de seguir adelante, de ascender hacia la cúspide de la montaña donde encontraremos a nuestro Padre Celestial y a donde nos llevará Cristo, es que procuremos tener firmeza en esta vocación de la vida cristiana y la elección que hemos hecho. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Solamente con aceptando esta invitación a la superación. A fines del milenio pasado, se publican 2 libros en Francia que tratan sobre la crisis de entusiasmo y de ilusiones que están viviendo no solamente los europeos, sino diría yo que todo el mundo. Uno es el escritor Thierry Breton, y su libro lleva por título El fin de las ilusiones. Breton pone el acento en la deshumanización del hombre moderno. El hombre moderno se deshumaniza. Vivimos rodeados de aparatos, teléfonos, televisores, contestadores, fax, ordenadores. Los automóviles están equipados totalmente de tal manera que ya no hay necesidad de que te orientes, ya no hay necesidad de que sepas dónde está el norte, dónde está el sur, el oeste, porque ellos te llevan a donde tú quieres ir, pero al final, si alguien te pregunta y dice, ¿y este lugar dónde está? ¿En el norte, en el sur? Pues quién sabe, yo llegué acá. ¿Por qué? Porque estamos deshumanizados. Ya no sabemos dónde estamos, qué hacemos, quién nos lleva. Automóviles equipados.
Ya no hay necesidad de que usted tenga tanto cuidado de voltear la vista porque está la pantalla y le dice si va a chocar o no. Todo lo necesario para comunicarnos con el exterior. De tal manera que somos una sociedad globalizada. Puede ver ahorita mismo lo que está pasando allá al otro lado del mundo. Estamos deshumanizados por los avances modernos, pero hemos dejado de comunicarnos con nosotros mismos y con los seres que tenemos más cerca. Un matrimonio puede estar en la sala y cada quien con su celular en la mano, dirigiéndose uno a China y el otro a Argentina. Una familia de un matrimonio con 3 hijos, cada quien diferente, dirigiéndose y platicando con otros menos, con la esposa, con la madre, con los hermanos, con el padre o con los hijos. Hemos dejado de comunicarnos con nosotros mismos y con los seres que tenemos más cerca. Los aparatos nos exigen tanto tiempo que nos faltan horas para amar, para soñar, para ilusionarnos y también para dormir. Eso es lo que describe Breton en su libro El fin de las ilusiones. El otro autor es Jean Baudrillard. Su libro se titula La ilusión del fin. Baudrillard, por su parte, pone el acento en los problemas de las grandes urbes. Dice: nos encontramos sumergidos entre los desechos de la concentración industrial y urbana. Pero lo peor es que nosotros mismos nos hemos transformado en desechos. Sí. Somos desechos humanos. ¿Por qué? Porque vivimos sin ilusiones. Vivimos una feria de las vanidades. Buscamos lo fútil. Buscamos lo que pasa tan rápido. Se pasan horas interminables ingiriendo y digiriendo la basura televisiva. Al día siguiente se reanuda con la misma fatiga y la misma desesperanza. Y entonces se pierden las ilusiones y la persona no vive. Solamente vegeta. Existe sin metas y tampoco tiene ideales. Cristo Jesús, con tristeza, se dirige a una congregación de la Iglesia de Cristo. Cuando Él se dirige a las 7 iglesias de Asia, a cada uno de ellos le dice: yo conozco tus obras. Sí, hermanos, porque la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo y Él sabe exactamente de qué padece su cuerpo. A la iglesia en Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, le dice a la iglesia ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos como la sociedad actual? Esta sociedad transformada en desecho. ¿Vegetamos? ¿Existimos sin metas ni ideales? El mundo padece una crisis de ilusiones. Lo más triste es de que aquellos que se caracterizan por tener fuerza, como los jóvenes, la gloria de la juventud está en su fuerza.
Sí, pero ahora son débiles, son desapasionados, son indiferentes, desconfiados, aburridos ante la vida. Leo yo cuando el apóstol Juan se dirige a los jóvenes. Está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. En el versículo 13. Le escribe a los jóvenes cristianos y le dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjense cómo el apóstol Juan se dirige a los jóvenes cristianos. Ustedes han vencido al maligno, el maligno que esclaviza esta sociedad, el maligno que hace que la vida sea lúgubre. Les escribo a ustedes, dice, porque ustedes han conocido al Padre. Bueno, la sociedad de hoy se reúne, discute, sin proponer fórmulas concretas. Los líderes proyectan y no trabajan. Jóvenes líderes o jóvenes maduros, o la sociedad protesta pero no sugiere, reclama pero no ofrece, se lamenta pero no colabora, critica pero no da soluciones. Hay un virus que está matando sus energías. Hay una pasión que está desgastando sus fuerzas. Jesús nos invita a tener ilusiones. Jesús nos invita a tener hambre de superación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que vivamos, que disfrutamos la vida aquí y que la vivamos plenamente, tanto aquí como en el otro lugar que nos ofrece. Jesús quiere una juventud ilusionada en el proyecto cristiano. La ilusión de que es posible. La ilusión de tener esperanza frente a la desesperación. El hecho de poder escaparnos de los alimentos de humo, de los alimentos fugaces, de la falsa ilusión para ilusionarnos a lo eterno. Lo más terrible que tiene un joven y que es su peor enemigo, o el peor enemigo del hombre, es la falta de ilusiones. Falta de ilusiones. En esta sociedad iconoclasta, una sociedad sin valores que contagia al cristiano. Y la pregunta sigue en el aire: ¿tenemos ilusiones, hermanos? El mundo solo padece del aburrimiento, del decaimiento, desesperanza. En otras palabras, el mundo solo ofrece desilusiones. Dice, seguimos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 2. Voy a leerlo desde el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y para todos hay una advertencia. Padres, hijos, jóvenes, cristianos de toda edad, mujeres, adolescentes, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que nos hace temer ante esta amenaza pandémica? ¿Qué es lo que nos hace desesperar? ¿Qué es lo que hace que estemos en angustia? ¿No será el amor al mundo y a las cosas que están en el mundo? Pero la advertencia sigue siendo válida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Por eso dije hace momentos, el mundo solo ofrece desilusiones. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo termina. Cuando nuestros ojos se enfocan en con estos objetivos, no hay ilusiones, hermanos. Y mucho menos hay ilusiones cuando nos enfrentamos a amenazas como la que estamos viviendo ahora. Pero, hermanos, esto no nos lo ofrece Dios, esto lo ofrece el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. El versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Esta amenaza va a pasar. Incluso el mundo va a pasar. Si nuestra esperanza está en este mundo, todo va a pasar. Los deseos del mundo van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la puerta a la eternidad. El mundo solo ofrece desilusiones. Cristo ofrece ilusiones, esperanza, fortaleza y consuelo. Por eso Cristo Jesús nos invita en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. En ella, en el versículo 28, ofrece una invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el momento de acudir a Cristo. Estás saliendo de tu trabajo de la semana, o trabajado mentalmente, cargado de muchas preocupaciones, de muchas desilusiones, pero en Cristo Jesús vas a encontrar el descanso. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que ofrece Cristo Jesús. El mundo te ofrece solamente desilusiones. Cristo ofrece ilusiones, esperanza, fortaleza y consuelo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es hora de acudir a nuestro Dios. El desafío de Cristo
sigue vigente 20 siglos después de que lo ha pronunciado. Es vigente todavía, es verdadero. Para quienes forman esta generación, Cristo sigue invitando: joven, a ti te digo, levántate. Estás muerto por la desilusión, por el abatimiento, por la desesperanza. No tienes ilusiones. Piensas que todo se acabó. Insisto una vez más. Joven, a ti te digo, levántate. Cuando este joven escuchó, aún muerto, escuchó la voz de Cristo, dice, se incorporó y comenzó a hablar. Aceptemos la invitación de Cristo. Y de esto mortal que estamos viviendo nos levantaremos y comenzaremos a hablar de las grandes verdades de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que cantemos el cántico 116. Himno número 116. Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos y hermanas, niños, les invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por estos momentos que nos permitiste alabarte, glorificarte, exhortarnos a través de tu palabra y de los cánticos. Gracias, Padre, por esta maravillosa bendición. Bendice a cada familia que está oyendo esta meditación y este devocional, que está siendo copartícipe. Bendícelos y fortalécelos. Fortalécenos a todos abundantemente, con esa paz, ese consuelo, esa fortaleza que tú solamente puedes dar. Hay un saber con esperanza, con ilusiones, hacia adelante, para continuar fieles, teniendo una conducta cristiana adecuada delante de ti. Bendice a todos los hermanos que sobre la faz de la tierra se han propuesto seguirte. Padre, somos súbditos tuyos y queremos servirte. Ayúdanos con tu Santo Espíritu y tu palabra a servirte de la mejor manera. Pedimos por todos los hermanos y hermanas, por los niños, por todos los hogares, por los que sufren. Guárdanos siempre bajo tu mano poderosa. Te damos las gracias y pedimos de tu bendición y de tu vida por Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, queremos
enviar saludos a todos, una vez más. Saludos para nuestros hermanos en Sudamérica, en México, aquí en Estados Unidos, aún en el Caribe. Que Dios les bendiga. Y tengo una exhortación final. Y se encuentra en la carta a los Hebreos. Ahí en el capítulo 6 será nuestra exhortación final. Dice, para aquellos que alcanzan las promesas. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 7 al 12. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos y hermanas, esta es la voluntad de Dios y es su santa voluntad como iglesia, como hijo de Dios. Siempre debemos decir amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.